Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio, en este caso de función de distribución. Este ejercicio, bueno, apareció en una oposición en Galicia y el enunciado es el que sigue. Nos dice que la duración en minutos de las conferencias telefónicas define una variable aleatoria continua x, cuya función de distribución es aproximadamente la siguiente. Entonces nos define esa función de distribución f como f de x es igual a 0 si x es menor que 0 y 1 menos 3 quintos de e elevado a menos 3 quintos de x menos 2 quintos de e elevado a menos 1 partido por 5 x. Bien, esta es la función. Nos pide determinar en el apartado A la probabilidad de que la llamada telefónica no dure más de 5 minutos. Entonces, en este caso, P de la llamada que sea inferior a 5 minutos será simplemente yendo a la función de distribución, calculando la probabilidad en 5 menos la probabilidad en 0. En este caso, pues será f en 5, ya que, como vemos aquí, en 0 es 0. Entonces, simplemente pues despejamos en la función de distribución. En este caso sería 1 menos 3 quintos de e elevado a menos 3 quintos por 5 menos 2 quintos por e elevado a menos 1 quinto por 5. Simplemente vamos despejando aquí y aquí. Bien, continuamos. Podemos ver que como tenemos aquí el 5 que multiplica y divide, podemos tacharlos. Y aquí también. Entonces, en principio, nos queda, simplificando lo máximo posible, e elevado a menos 3 menos 2 quintos de e elevado a menos 1. Bueno, ahora depende en qué comunidad estemos. En Galicia, por ejemplo, no nos dejan usar calculadora. Entonces, bueno, pues a lo mejor podríamos simplificar un poco más sacando factor común e o lo que veamos. Pero en principio quedaría así, o en algunas comunidades que nos dejan el empleo de la calculadora, pues haríamos y nos quedaría igual a 0,823. Esta es la probabilidad de que una llamada dure menos de 5 minutos. Bien, a continuación pasamos al siguiente apartado, el apartado B, que nos dice que calculemos la función de densidad de esta variable. Bien, bueno, como más o menos tenemos la idea, si no deberíamos, en este caso, repasar un poco de teoría en cuanto a probabilidades. Nosotros en las clases de apotema, pues siempre, bueno, antes de introducir los ejercicios, antes de ver los ejercicios, bueno, pues introducimos un poco de teoría. También a medida que vamos tratando, que salen cosas que nos pueden resultar interesantes a la hora de preparar ejercicios para las oposiciones, pues vamos introduciendo y ayudando a los alumnos que vienen con nosotros a preparar esto. Nosotros en estos vídeos, bueno, pues simplemente lo que tratamos es de resolver los ejercicios directamente, ¿no? Entonces tampoco nos paramos mucho. Bien, pues aquí nos pide la función de densidad. La función de densidad es la derivada de la función de distribución. Entonces, en este caso, en el apartado B, la función de densidad la escribimos como f pequeña de x, que es igual a la derivada de f grande en x. En este caso, la derivada de 0 es 0. En este caso, cuando
x es menor que 0. Y si derivamos, nos acordamos de las reglas de la derivación, pues el 1, al ser una constante, pues ya nos queda 0, se nos va. Y las dos otras derivadas, pues tenemos el número e, que si lo derivamos, pues bueno, pues queda el mismo, ¿no? Por la derivada del exponente, ¿no? Entonces, en este caso, en el primer caso, si nos fijamos aquí, como tenemos aquí un menos y un menos, se nos van, nos quedaría más, y a continuación nos quedaría el 3/5 original, que lo mantenemos, este que aparece aquí, y del exponente, la derivada del exponente, como tenemos simplemente la x, pues nos quedaría 3/5. Entonces pondríamos directamente 3/5 por e elevado a menos 3/5 de x. Menos, en el siguiente apartado, pues en el exponente, si nos fijamos, como tenemos un menos, y al exponente, pues al bajar, a la hora de derivar, pues este menos se nos va con el menos. Entonces nos convierte en un más. Por menos más. El 2/5 lo dejamos donde está. Y del exponente, como tenemos menos 1/5 por x, al derivar, pues nos quedaría simplemente 1/5. Multiplicando por e elevado a menos 1/5 de x. Esto cuando x es mayor o igual que 0. ¿Vale? Bueno, en el enunciado, pues aquí se me coló también, debería poner aquí x mayor o igual que 0. Vale. Podemos simplificar un poco más, si queremos, pues aquí tendríamos 3 por 3, 9, partido por 25, e elevado a menos 3/5 de x. Y a su vez, en la siguiente parte, pues nos quedaría 2 partido por 25, e elevado a menos 1/5 de x. Esta sería la simplificación de la derivada anterior. Entonces, en principio, el apartado B ya lo tenemos. Simplemente nos pedía la función de densidad de esta variable, que sería, esta sería 0 cuando x es menor que 0, y 9 partido por 25 por e elevado a menos 3/5 de x, más 2 partido por 25 por e elevado a menos 1/5 de x, cuando x es mayor o igual que 0. Es decir, la derivada de la función de distribución que nos daba el enunciado. Y ya por último, el apartado C nos habla de la duración esperada de una conferencia. Entonces tenemos que aplicar la esperanza matemática, ¿no? En este caso, aplicada a la función de densidad. En este caso, la esperanza, esto es importante, hay que saber esta demostración, es la integral total entre menos infinito y más infinito de x por la función densidad con respecto a x. Vale, si nos fijamos en esta función, en nuestra función de densidad, para valores menos que 0 no tiene valor, por lo tanto, va a empezar en 0 y va a terminar en más infinito. Entonces, nuestra integral va a estar definida entre 0 y más infinito. Vamos sustituyendo, la x se queda como está, y en nuestro caso, como simplemente toma valores cuando son mayores que 0, vamos a la función justo anterior, que será, bueno, abrimos paréntesis, 9 partido por 25 por e elevado a menos 3/5 de x más 2 partido por 25 por e elevado a menos 1/5 de x con respecto a x. Vamos a integrar. Bien, pues seguimos. El siguiente paso, pues nos fijamos que podemos separar en dos partes nuestra integral. Pues seguimos separando en dos partes. Tenemos la integral entre 0 y más infinito. En este caso sería x por 9 partido por 25 e elevado a menos 3/5 de x más x por 2 partido por 25 por e elevado a menos 1/5 de x. Y todo esto con respecto a x. Vale, llegado a este punto, para resolver esta integral,
lo que vamos a hacer, la separamos en dos partes. La primera parte va a ser esta de aquí. Y la segunda parte, esta de aquí. Vale, entonces empezamos con la primera parte. La dejamos sola, ¿vale? Esta parte, entonces va a ser la integral entre 0 y más infinito de x 9 partido por 25 elevado a menos 3 quintos de x con respecto a x. Bien, para resolver esta integral lo que vamos a hacer es aplicar la regla de como integral compuesta. Entonces, en este caso vamos a separar la constante, que es 9 partido por 25, esto 9 por 25, nos olvidamos de él, luego al final vamos a multiplicarlo en la composición de las dos partes de esta integral, y a continuación, antes de empezar ya a hacer esta integración, lo que vamos a hacer es definir la u, la derivada de la u, la derivada de la v y la v. Entonces, en primer lugar, la u la definimos como x y la derivada de la u como 1 por derivada de x. A continuación, la derivada de v la vamos a definir como el e elevado al menos 3 quintos de x por la derivada de x. ¿Vale? Como es una derivada, tiene que llevar su derivada al lado. Generalmente cuando son integrales compuestas se suelen resolver siempre la dv, suele ser la exponencial, ¿no? Y ahora la v pues será la menos 5 tercios de e elevado a menos 3 quintos de x, ¿vale? Esto es porque, bueno, si nos fijamos en el exponente tiene que ser inverso. Si aquí hay un 3 quintos, abajo tiene que haber un 5 tercios para que al multiplicarlos se vayan. Y al final, ahora a continuación deberemos aplicar la regla de la composición, que, bueno, yo siempre utilizo la de un día b, en este caso u es x y b, v, es todo esto de aquí. Vale, que como vemos, pues nos falta este menos 5 tercios. Vale, por lo tanto, lo debemos de multiplicar por el 3 quintos cuando la calculemos, ¿vale? Entonces, un día b, una vaca vestida de uniforme, ¿no? Entonces empezamos, una vaca sería entonces x por menos 3 quintos de e elevado a menos 3 quintos de x, ahí está lo que nos faltaba, el 3 quintos. En este caso habíamos comentado que esta parte roja nos faltaba el 9 partido por 25, ¿no? Lo voy a poner aquí, entonces este 9 partido por 25 lo deberemos multiplicar. Vale, lo pongo aquí en rojo para distinguirlo. Seguimos, menos el 9 partido por 25, que no se nos olvide. Y a continuación integramos, ¿vale? En este caso, pues entre menos infinito y más infinito, pero como nuestra función va de 0 a más infinito, como hemos visto antes, pues de 0 a más infinito. Vale, entonces estábamos un día b, una vaca vestida de uniforme. Entonces va a ser, si nos fijamos, aquí tenemos este menos de aquí, que se nos ve con esto. Entonces automáticamente se convierte en un más. Entonces aquí nos va a quedar 5 tercios de e elevado a menos 3 quintos, un poco para la derecha, de x por la derivada de x, ¿no? Porque el de uniforme sería 1 por x, el 1 ya lo obviamos, y nos quedaría directamente la diferencial de x, ¿vale? Entonces a continuación seguimos trabajando. Bueno, comentar que se nos olvidó por aquí ponerle que este también va de 0 al más infinito,
¿vale? Porque en principio, bueno, es una integración compuesta por partes. Y seguimos aquí. Seguimos para abajo, movemos esto para arriba para tener espacio. Entonces, vemos aquí toda esta primera parte de aquí. Bueno, pues la mantenemos como está y hacemos la sustitución, ¿no? En este caso, si nos fijamos, empezaríamos en el más infinito. Cuando estamos en el más infinito, ¿qué sucede? Que el e elevado a menos 3 quintos por más infinito, toda esta exponencial, al ser negativa, nos va a quedar 0. Entonces, bueno, pues se nos va a ir, ¿no? Y cuando es el valor 0, bueno, esta exponencial nos va a quedar 1, pero esta x nos va a quedar 0. Por lo tanto, al estar, bueno, multiplicando, pues esto de aquí pues se nos va, ¿no? Porque tanto en más infinito como en 0 vale 0, por lo tanto, esto vale 0. Entonces ya automáticamente me voy a olvidar, ¿vale? De esta parte de aquí. Entonces nos quedamos con la segunda parte, que es la integral. Por lo tanto, esta pues la deberemos hacer, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues nos fijamos aquí en la bueno, en la multiplicación de las dos fracciones, que serían 9 por 5, 45, partido de 25 por 3, 75, ¿no? Y nos queda la integral entre 0 y más infinito de e elevado a menos 3 quintos de x por la diferencial de x. Bien, esta integral, al ser del número e, es fácil de resolver. Simplemente tendríamos que tener delante un menos 5 tercios, ¿no? Entonces, bueno, simplificamos la primera de las ecuaciones y nos quedaría 45 partido de 75 nos quedaría 3 quintos y a continuación multiplicado por menos 5 tercios de e elevado a menos 3 quintos de x. Y esto sería entre 0 y más infinito. Vale, volvemos otra vez a lo mismo. Cuando estamos hablando de más infinito, esto de aquí pues se nos va a convertir en 0, por lo tanto estamos multiplicando y nos va a quedar 0, y solamente nos interesa en el caso de 0, ¿vale? En el caso de 0, pues al ser un exponente elevado a 0 nos va a quedar 1. Pero ojo porque tenemos el signo menos, ¿vale? Entonces si queréis lo hacemos completo para que no se nos cuele el signo, ¿no? Entonces en primer lugar tenemos 1 3 quintos que está fuera y abrimos paréntesis. Entonces para el primer caso va a ser menos 3 quintos por e elevado. Como el más infinito, pues lo ponemos aquí si queréis, para que se vea, menos, en este caso sería menos infinito, menos, en este caso, menos por menos más, 5 tercios por e elevado a 0, ¿vale? Porque estamos multiplicando, sustituyendo en la x. Continuamos aquí y nos queda esto de aquí, automáticamente, ya le pongo si quieres una flechita y le pongo 0. ¿Vale? Esto significa que esto se anula, queda 0. Y entonces la primera parte nos va a quedar con la segunda. E elevado a 1, elevado a 0, perdón, es 1. Por lo tanto nos queda 3 quintos por 5 tercios. Y esto, pues, es igual a 1, ¿vale? Entonces en este punto, bien, pues continuamos con la segunda integral, esta que tenemos aquí en el vídeo. Y pues deberíamos hacer un proceso similar, ¿no? Entonces vamos aquí a la segunda parte. Y tenemos, bueno, yo tengo aquí en pantalla, bueno, tengo aquí la integral y entonces, bueno, pues la voy a escribir aquí. Entonces tenemos, en este caso, la integral entre 0 y más infinito de x por 2 partido por 25 de e elevado a menos un quinto de x por diferencial de x, ¿no? Vamos a comprobar de que esté correcta, x por 2 quintos, muy bien, perfecto. Bien, y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Definimos la u como
x y la diferencial de, diferencial de u es 1 diferencial de x. Y a continuación la dv. Pues la dv, entonces nos quedamos con e elevado a menos un quinto de x. Por dx, perdón. Y su original, la v, sería menos 5 e elevado a menos un quinto de x la diferencial de la nueva. Vale. Bien, si nos fijamos, bueno, pues hemos también esta parte de aquí, la constante la hemos obviado y la vamos a multiplicar 2 veces, ¿no? Entonces, bueno, volvemos otra vez a la composición de esta integral, que aplicamos la fórmula que habíamos hablado, ¿no? Un día b, es decir, tenemos la x por dv, aquí originalmente x por dv, una vaca, entonces vamos a multiplicar x por menos 5 e elevado a menos un quinto de x, una vaca, y a continuación, bueno, tenemos que multiplicar por esa constante, ¿no? Que serían 2 partido por 25, y lo pongo en paréntesis. Muy bien, seguimos aquí, y ahora sería menos el 2 partido 25, así que lo pongo en color rojo para que sepamos que es la constante, que la tenemos fuera, y integramos en este caso, entre 0 y más, 0 y más infinito. Vale, aquí también vamos a trabajar entre 0 y más infinito. Bien, volviendo otra vez aquí, entonces tenemos un diabí, una vaca vestida de uniforme, ¿no? Entonces, bueno, si nos fijamos aquí, tenemos el menos, por lo tanto, este se va a convertir en un más, y nos queda 5 elevado a menos un quinto de x. Y du es 1 por x, obviamos el u y nos quedamos con el diferencial de x. Vale, a continuación pues seguimos, ¿no? Aquí nos va a suceder lo mismo que sucedía antes, ¿no? En la primera parte. En la primera parte, para más infinito, la e elevado a menos infinito, pues nos va a quedar 0, al estar multiplicando por 0 se anula todo, menos lo mismo, la misma función para el valor de x0. En este caso, e elevado a 0 es 1 y x, si es 0, pues anula todo, 0, ¿no? Bueno, simplemente aclarar que, bueno, a lo mejor creo que no lo dije antes, realmente pues tenemos efectivamente la x y una exponencial elevado a menos infinito. Lógicamente, pues la exponencial al tirar a 0, pues entre comillas va a ganar a la x, ¿no? Esto, bueno, se podría demostrar calculando pues la derivada, ¿no? Calculamos la derivada y vemos al valor que tiende. Y veríamos que, lógicamente, la exponencial pues ganaría a la x, ¿no? Vale, entonces esta primera parte se anula. Si queréis, pues la tacho aquí, ¿vale? Conforme a que se anula. Y nos centraríamos en la segunda parte, ¿vale? En la segunda parte vemos que tenemos la constante en la fracción multiplicada por 5. El 5, como también es constante, pues podemos simplificarlo y el 5, al estar dividido por 25, pues nos queda abajo dividiendo un 5. Entonces nos queda 2 quintos. Y a continuación pues hacemos la integral, ¿no? En este caso es del número e, por lo tanto necesitamos un menos y necesitamos aquí que haya un 5 por e elevado a menos un quinto de x. Cerramos paréntesis y esto va a variar entre 0 y más infinito. Bien, a continuación nos fijamos que tenemos que bueno, sustituir la función para dos valores, para más infinito y para 0, ¿no? Entonces, bueno, si queréis lo hacemos completo para evitar dudas. En la primera parte nos va a quedar menos 5 por e elevado a menos, si queréis pongo aquí menos infinito, aunque realmente, bueno, sea un quinto por menos infinito, pero bueno. Y menos, como tiene el 5 menos, pues nos va a quedar más 5 por e elevado a 0. Vale, esto de aquí se nos va a ir, va a ser 0, porque
al ser una exponencial elevado a menos 0, pues tiende a 0. Y esto pues nos va a tender a 1. Por lo tanto va a ser 5 por 1, ¿no? Entonces tenemos 2 quintos por 5, lo que nos queda dentro de paréntesis. Y finalmente nuestro valor va a ser directamente 2. ¿Vale? Bien, por último, voy a remarcar aquí el resultado. Si recordamos, vamos para atrás, de la primera integral es 1 y el resultado de la segunda integral es 2. Por lo tanto, volvemos para atrás. Si queréis, lo pongo aquí. Como el resultado de la primera integral era 1 más, veremos aquí que tenemos más, si nos fijamos, más el resultado de la segunda integral es 2, tenemos que el resultado es 3. Por lo tanto, la esperanza, es decir, la duración media esperada de una llamada telefónica, como estábamos hablando de minutos, en nuestro caso va a tener una duración de 3 minutos. Bien, con esto terminamos el ejercicio. Ya vimos que tenía 3 apartados, ¿vale? Como podemos ver, los 2 primeros apartados son relativamente sencillos y dominamos un poco las funciones de distribución y de densidad. Y el último apartado, el C, era un poquito más completo, ya que, bueno, lógicamente había que conocer la esperanza matemática, ¿vale? Consistente en esta integral, que sería x por f de x, pero realmente la dificultad pues venía en conseguir resolver esta integral, ¿no? Para ello, como siempre nosotros decimos, al final es cuestión de hacer muchos ejercicios. Habría que hacer del orden de 100, 200 ejercicios para ganar un poco de soltura con estos ejercicios de oposiciones. Y a la hora de llegar al examen de oposición, tener ya frescos esos ejercicios, ver cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Ya tenemos unas pautas, ya sabemos por dónde van los tiros y tratar de resolver, ¿no? Siempre, bueno, es complicado en un examen de oposición que tenemos un tiempo limitado, dependiendo de la comunidad autónoma, entre 2 y 3 horas. Para resolver estos ejercicios, posiblemente no consigamos, es prácticamente imposible resolver en ese tiempo todos los ejercicios que se nos plantean, pero sí tratar de ser de los mejores para conseguir pasar esta fase que, bueno, generalmente la fase de ejercicio suele ser la considerada más eliminatoria. Bueno, pues con esto desde Apotema Educación, pues esperamos que tengáis suerte, estás preparando las oposiciones. Si queréis prepararse con nosotros, pues podéis consultar nuestra página web www.apotemaeducacion.es y bueno, con esto ya finalizamos. Un saludo.